Chicos, buenas tardes. Espero poder saludar a todos, que estén cuidando, estén tomando las medidas necesarias en esta contingencia y asimismo invitarlos a retomar las actividades con los siguientes temas que quedaron pendientes. El siguiente tema es la evangelización en la Nueva España. Eh, Recuerden que ya revisamos las culturas mesoamericanas, la mayoría. Ahora nos vamos a enfocar específicamente después de la conquista de México, las consecuencias de la conquista de México, y una de ellas es la evangelización. Ya vimos las principales expediciones de Hernán Cortés, este, cómo desobedeció a Diego Velázquez y por lo mismo fue perseguido, el proceso de la conquista de México. Ahora vamos a ver el proceso de evangelización. Bien, la caída de México Tenochtitlan. Recuerden que México Tenochtitlan estaba construida sobre un lago, sobre la cuenca de México. Estaba incorporado por 5 lagos. Esos 5 lagos, el de Xochimilco, Chalco, Jaltocan, Zumpango y por supuesto el de Texcoco. Solamente había dos de agua dulce y dos de agua dulce y tres de agua salada. Recuerden que en esta imagen podemos ver los dos templos a sus deidades principales, que era a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y también el de Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Por qué les convenía estar bien con estas dos deidades? Porque, punto número uno, estaban construidas su ciudad sobre un lago. La deidad del agua es Tlaloc, ¿sí? Y su principal fuente económica era la guerra, entonces por eso tenían que estar bien con Huitzilopochtli y también realizar sacrificios humanos. Uno de ellos, las características principales de los sacrificados para Tlaloc eran ser niños y que tuvieran dos remolinos en su cabeza. Los conocemos como remolinos. Y Huitzilopochtli, los prisioneros de guerra en las guerras floridas. Ahí los hacían prisioneros y los preparaban para sacrificarlos en el Templo Mayor, que actualmente se ubica el Zócalo de la Ciudad de México. Bien, la ciudad estaba rodeada de los lagos. Al fondo podemos ver los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y los calpullis, o sea, los barrios que incorporaban a Tenochtitlan. Podemos ver algunas de los lugares señalados como Tacuba, Chapultepec, Iztapalapa, Xochimilco, Nezahualcóyotl, eh, Tepeyac. Todo esto era la que es actualmente la Ciudad de México. Así era. Bien, Hernán Cortés. El proceso de la conquista ya lo revisamos, ya lo hablamos, ya sabemos qué fue lo que hizo, qué no hizo, si mintió o no mintió. Ya vimos ambas versiones con los libros de La visión de los vencidos y las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Hernán Cortés por fin logra derrotar Tenochtitlan con sus aliados tlaxcaltecas y los totonacas, que eran los enemigos de los mexicas. ¿Por qué? Porque los mexicas los sometieron y los hacían tributarios. Bien, ese choque de dos mundos provocó el mestizaje. Aquí podemos ver la lucha entre un guerrero español y un guerrero águila, formados en las escuelas mexicas, en el Telpochcali o en el Calmecac. Ya sabemos las dos. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? El Calmecac era para los gobernantes, para los nobles, y el Telpochcali para formar guerreros. Bien, termina el proceso de conquista, nos vamos a el proceso de evangelización. Al fondo podemos mirar la Catedral Metropolitana, ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México, y en la parte inferior podemos ver las pirámides de México Tenochtitlan. Recuerden que el símbolo de poder para los españoles era destruir los edificios mexicas para construir catedrales o iglesias. ¿Sí? Toda la piedra utilizada en la catedral viene y es proveniente de las pirámides de Tenochtitlan. Esa era una muestra de poder. También hubo destrucción de ídolos. Podemos ver en
en su lado derecho, cómo lanzan los españoles a los dioses prehispánicos. Ahí está, de azul Tlaloc, el dios de la lluvia, y el que va cayendo es Huitzilopochtli, dios de la guerra. ¿Sí? Y en esa misma imagen, a la izquierda, vemos a un fraile este, colocando a la cruz, que es el principal símbolo de la fe cristiana. Del lado izquierdo, en la segunda imagen, podemos ver a los naturales suplicando que no quemaran a sus ídolos, que no quemaran todos los textos, los códices con el conocimiento que tenían. Pero los españoles recuerden que, de acuerdo a la fe cristiana, eso era un pecado y por eso se hizo de esa forma. ¿Cuál era el principal objetivo? Convertirlos a la fe cristiana. A la fe cristiana también tendrían que cambiarse el nombre. Por ejemplo, algunos nombres bíblicos de la fe cristiana fueron utilizados para bautizar a los indígenas. Los naturales que se negaran serían duramente castigados. Conocemos el Santo Oficio, los castigos. Algunos de los castigos los vimos igual, los tenemos en nuestro cuaderno. En caso de que te negaras a convertirte a la fe cristiana, pues ibas a la hoguera, al toro, al triángulo. Ya los hemos revisado y son muy, muy sádicos esos castigos. Igual, no todos los indios se negaron. Hubo quienes sí apoyaron. La forma de enseñanza fue por medio de oraciones, dibujos y cantos. En náhuatl, los frailes se dedicaron a aprender náhuatl para poderles enseñar y darles instrucción a los indígenas. Pero esto era contradictorio. ¿Por qué? Porque los indígenas instruidos se volvían desobedientes. Ya no querían estar bajo el mando de los españoles y eso no les convenía. Uno de los principales frailes fue Fray Pedro de Gante, ubicado en la región de Texcoco. Esta es la primera escuela en toda América Latina. La Catedral de Texcoco fue la primera escuela de América Latina. Si nos damos a la tarea de observar la imagen, la piedra es volcánica con la que se construyó. ¿Por qué? Porque destruyeron los españoles el palacio de Netzahualcóyotl. Esa zona arqueológica actualmente se conoce como el Cerro de los Melones y fue reutilizada esa piedra para construir la catedral del Texcoco y demostrando el poderío español, como se los mencionaba, e igual lo hicieron en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí, si somos observadores, igual aquí los indígenas en la misma catedral hicieron un retablo con el abecedario en latín. Él es Fray Pedro de Gante, el principal defensor de los indígenas y maestro de artes y oficios. Les enseñaba a trabajar, a escribir, a leer, pero como se los mencioné anteriormente, esto no les convenía a los españoles porque ya eran gente pensante y no era buena idea para ellos. Bueno chicos, espero que les sirva este video. Si hay alguna duda tenemos el correo institucional y cuenten conmigo. Estamos en contacto y sigamos trabajando en esto. Cuídense mucho. Hasta luego.